Hola a todos. En estos últimos tiempos he estado escuchando mucha gente que tiene ansiedad, que tiene miedo, que no sabe cómo manejar las emociones de esta cuarentena alrededor del mundo. Y bueno, a lo largo de la vida me han enseñado muchas maneras como de acceder a esas emociones, de cómo relacionarse con ellas de otra manera, de volver a entablar una relación amistosa con esas partes del interior. Y una de ellas es la meditación, y me gustaría hablarles hoy de la meditación porque todo el mundo tiene muchas ideas sobre lo que es la meditación, y por la mayor parte del tiempo pensamos que la meditación es algo complicado, que solo es para algunas personas que tienen mucha experiencia, que tienen mucha práctica, o que han tenido maestros importantes o gente que les ha enseñado. Y les voy a hablar un momentico lo que significa para mí meditación, y de pronto es una manera más accesible de meditar, una meditación para todo el mundo, porque tengo tengo la convicción que todos sabemos ya meditar, que en realidad meditar es parte de nuestra vida cotidiana, pero no nos damos cuenta. Eh, Voy a desarrollar eso un poco más, pero les voy a contar primero una experiencia que cuando yo empecé a meditar, 7, 8 años atrás, eh, acaba de salir de un accidente en el que me fracturé el cráneo, en el que me fracturé la órbita, estuve en cama por más de un mes. Y bueno, la ansiedad que se despertó después de ese accidente era casi inmanejable, escuchaba cosas, era muy, muy difícil para mí. Y empecé meditando en un lugar que era llamada meditación taoísta, pero bueno, el nombre no importa. Y era súper complicado porque nos pedían como concentrarnos en un punto fijo y estar concentrados en la meditación todo el tiempo. Y creo que lo que la mayor parte de gente llama meditación es concentración. Es muy gracioso porque durante mucho tiempo como que me juzgué porque no lograba concentrarme en el punto indicado y tal. Y lo que me pasaba era algo muy curioso, como a un momento como meditaba, pero me empezaba a, no sé si aburrir, pero empezaba a entrar en otro estado en el que simplemente relajaba mi cuerpo y simplemente estaba presente a lo que estaba sucediendo en mi cuerpo, como que había una manera de rendirse a lo que estaba sucediendo en el momento. Y años más tarde, muchísimos años más tarde, después de muchas experiencias, eh, aprendí con una persona que me ayudó muchísimo, Jeff Foster, que en realidad eso se llamaba para él verdadera meditación, porque lo que hemos aprendido en Occidente es técnicas de meditación para poder ser, técnicas de concentración para poder ser, para poder estar en el momento presente que llaman. Hay un monje budista que decía que muchas de las técnicas que se han enseñado en Occidente tienen que ver más con formas para enseñar a los occidentales o a nosotros a ser, porque muchas veces las instrucciones de un maestro de meditación en Oriente van a ser simplemente sé en este instante, eh, y creo que nosotros necesitamos un poquito más como indicación, pero lo que quiero decir es que con todas esas técnicas que nos han enseñado, con esas técnicas, con el mito que se ha creado alrededor de la meditación, se ha vuelto muy complejo, como que todos pensamos que no es accesible para nosotros y que ni siquiera deberíamos empezar a tratar, porque tenemos la impresión de que la meditación se trata de ser zen, de estar en paz todo el tiempo, de estar relajado todo el tiempo. Se trata para nuestra mente de siempre llegar a un objetivo. No se trata de estar donde estamos, sino de llegar a este punto donde estoy finalmente bien. Este punto en el que siento paz, en el que me siento feliz, en el que me siento bien, en el que mi sistema nervioso se ha transformado. Y eso puede ser un efecto colateral de la meditación, pero no, ese no es el objetivo de la meditación. Si la meditación tiene algún objetivo, es el no tener objetivo, ¿no? Pero muchas veces como que nuestra mente conceptualiza, y es normal para el ser humano que queramos estar bien. Pero lo gracioso y lo interesante de todo el aspecto es que muchas veces por tratar de estar bien vamos a crear aún más tensiones, vamos a crear aún más insatisfacción y entonces más sufrimiento. Y lo que me gustaría compartirles con ustedes en estos momentos de cuarentena, que están en sus casas. Yo tengo la suerte de estar en el campo, pero mi idea era transmitirles un poco de este campo y esta naturaleza y este espacio a la larga que es el espacio interior también. Es la capacidad a sentir que ustedes ya pueden meditar, que no es algo que tiene que tomar 8 años, que tiene que tomar un año, tiene que tomar 6 meses. En realidad es una meditación que acoge lo que es como es.
y no pretende transformar, no pretende trascender, no pretende mejorar. Y lo particular es que en ese proceso de acoger lo que es, de lo que estamos hablando es de un espacio que nos sostenga para que lo que tiene, los procesos que se tienen que vivir se vivan. Porque el cuerpo y la mente, la psique, tiene una sabiduría en ella misma. Y esa sabiduría tiende a volver al equilibrio cuando permitimos una sensación de reposo, una sensación de espacio que nos está sosteniendo. Entonces, la meditación de la que les quiero hablar trata menos de llegar a un momento de no mental o a un momento de concentración absoluta. Muchas veces sus mentes va a ir y volver y eso no hay ningún problema con eso, eso es lo que hace la mente. Muchas veces tenemos la creencia también que vamos a lograr controlar la mente, que vamos a lograr trascender la mente o que la mente va a quedarse en silencio, pero ese no es el objetivo. La felicidad o la satisfacción o la sensación de completud no viene del hecho que logramos controlar nuestra mente. La sensación de completud, de estar completo, de sentirse bien con el momento presente, de sentirse pleno, viene más de haber hecho la paz, en cierto sentido, haber acogido y relacionarse de una manera más amorosa con el momento, ¿no? Cuando digo hacer la paz con uno mismo, quiere decir más como tener la posibilidad de relacionarse con uno mismo de una manera diferente, de una manera más amorosa y suave y compasiva, ¿no? Entonces, esa es la meditación la que les quiero proponer. Yo sé que ya he hablado bastante y en el video siguiente vamos a hacer una meditación accesible para que no dure mucho y poco a poco voy a ir haciendo meditaciones en las que tomemos más tiempo y de pronto profundicemos más, veamos cómo acoger emociones difíciles. eh, por el momento, poco a poco vamos a crear un terreno en el que nos sintamos cogiendo confianza, ¿no? Cuando es algo nuevo, como que la mente siempre se dice, ah, no, yo no sé cómo hacer, no sé cómo se hace esto, no soy bueno para esto inmediatamente. Pero si uno se da cuenta que sea en cualquier actividad, sea el dibujo o sea aprender un nuevo trabajo, eh, muchas veces necesitamos es un poquito de tiempo, simplemente darnos la posibilidad de experimentar la cosa y permitir que poco a poco se haga parte de nosotros. O en este caso, lo que les digo es no que haga parte de nosotros, pero que se revele, porque para mí es algo que ya está dentro. Para terminar un poco este video, les hablo de eso, ¿qué quiere decir que ya está dentro? En muchos de nuestros aspectos sociales nos dicen que tenemos que llegar a un lugar para ser nosotros, o que tenemos que transformarnos, o que tenemos que evolucionar, o que tenemos que hacer un montón de cosas para poder ser nosotros. Pero si uno ve este hermoso árbol fue primero una semilla, y en esa semilla ya estaba todo lo necesario para que ese árbol ya fuera. Ese árbol siempre supo que necesitaba y cómo iba a crecer, sino que nuestra mente tiene la impresión de que tenemos que hacer algo particular, tenemos que esforzarnos, pero cuando simplemente dejamos que las cosas sucedan, no es que no haya esfuerzo, no es que no haya, sino que las cosas se hacen por sí mismas. Y lo que quiere decir la meditación para mí es la presencia que lo sostiene todo, y esa presencia ya la somos. Esa presencia no la tenemos que buscar, ese amor no lo tenemos que buscar, esa presencia surge cuando le permitimos el espacio de abrir nuestra malla conceptual, nuestro tejido conceptual, nuestro tejido de creencias y de pensamientos, y cuando nos volvemos a este momento de respirar, de volver al instante, muchas veces esa presencia se hace más, ¿cómo decirlo? Es por ponerle palabras, pero se hace más visible, la podemos sentir más, podemos sentir el sabor, porque no es algo que sea conceptual, no es una experiencia, no es, es algo que somos, es un sabor, es una sensación de espacio, es algo que incluso no podemos describir, ¿no? Pero es esa base, es esa semilla misteriosa, es el secreto un poco de la vida, ¿no? Y ese secreto en realidad no se tiene que responder, no se tiene que descubrir, es algo que ya somos, que sentimos cada instante. Entonces, cuando hablo que la meditación es lo que somos, es que muchas veces sin incluso darnos cuenta vamos a caer en estados de aquí estoy bien, o simplemente vamos a sentir lo que está sucediendo. Muchas veces nos pasa que de pronto estamos
estamos sintiéndonos tristes o estamos sintiéndonos cansados y hay una conciencia de hay algo que se está sintiendo cansado, hay algo que se está sintiendo triste. La cuestión con la meditación es que poco a poco nos damos cuenta de que no soy yo, o esto no me define, o no me identifico con este pensamiento, emoción, pero hay una presencia que lo contiene, que contiene esos pensamientos, que contiene esas emociones. Y esa presencia siempre está ahí, en cierto sentido, sino que la hemos olvidado. Nuestro camino lo ha olvidado un poco. Entonces la idea es volver poco a poco a tomar esta suerte de distancia en la que podemos ver nuestros pensamientos, podemos ver nuestras emociones y podemos empezar a coger desde este espacio de conciencia, de presencia y volver a nosotros para que todo vuelva a su estado y que lo que tenga que ser sea. Y lo que nos damos cuenta que cuando acogemos las cosas de esta manera es que increíblemente lo que cuando abandonamos el objetivo y simplemente nos abandonamos a la presencia, a lo que está, a la emoción que nos atraviesa, al pensamiento, a la tensión, al dolor, lo que sucede es que muchas veces, sin quererlo, esas tensiones, esos dolores, esas tristezas pasan. Las tristezas se disuelven porque en cierto sentido son niños que están esperando volver a casa, ¿no? Son niños que están pidiendo volver a casa y muchas veces lo que hemos aprendido a hacer es rechazarlos. No, no puedo permitirme la duda, no puedo permitirme el miedo, eso está mal, son energías negativas, son pensamientos negativos. Y entonces hemos creado una lucha interior. Cuando les digo que la meditación es natural es porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que la hacemos. Ni siquiera nos damos cuenta que en ese momento que estamos descansando en medio de la naturaleza o que estamos tomando una pausa del trabajo, muchas veces vemos pasar nuestros pensamientos, vemos pasar nuestras emociones o simplemente estamos ahí o cuando estamos enfrente del fuego, una chimenea, nos relajamos y estamos a donde estamos, sin importar lo que nos atraviese, ¿no? Entonces, poco a poco, la idea es dejar que esa mente natural, que ese estado natural, vuelva a resurgir, en lugar de ir a buscarlo, que es muy diferente. En el buscar, en la búsqueda, el buscador espiritual siempre está en tensión, siempre tiene que llegar a un lugar, al próximo lugar, a la próxima experiencia, pero en este estado ya se vuelve algo como disfrutar la vida en todo su abanico, en toda su paleta, disfrutarla, disfrutar esas tristezas que nos traen informaciones importantes, disfrutar esa rabia que nos está protegiendo, que está indicándonos el camino, disfrutar esa dicha que nos indica para qué es lo que en realidad es importante para nosotros, ¿no? Y entonces se empieza a volver como la mirada se empieza a transformar al punto en que vemos la realidad no como un crítico, digamos, no como el crítico de arte que está diciendo como esto está bien, esto está mal, esto es lo que deberíamos sentir, esto es lo que no deberíamos sentir, pero más como un artista que empieza a ver la belleza de todos los aspectos de la vida. Porque incluso cuando vamos a un bosque, no decimos como, oh, qué fea es la tierra, o qué feo es esa corteza que no es armoniosa y limpia. En realidad vemos algo como, como una mirada general y empezamos a ser curiosos sobre lo que está ahí, ¿no? Empezamos a ser curiosos sobre la pequeña flor, sobre la pequeña cosa o las hojas que están pudriéndose. Somos curiosos sobre lo que está sucediendo. Y lo mismo puede pasar en nuestra experiencia interior. Podemos empezar a ser curiosos porque de eso se trata la meditación que les quiero proponer, de volver a tener una curiosidad, la curiosidad del niño, la curiosidad del artista, pero volteadas al interior, ¿vale? Y la curiosidad la tenemos todos tenemos algún tipo de curiosidad. A veces también creamos conceptualizaciones y no, yo no soy curioso, yo soy una persona que no soy curiosa, pero si nos damos cuenta, la curiosidad no quiere decir que somos curiosos solamente en dirección de la creatividad o solo somos curiosos en dirección de ciertos aspectos intelectuales. A veces la curiosidad también tiene que ver con la vida cotidiana, eh, con con el hecho de ver una planta, con ver un pájaro, ver un atardecer, la curiosidad de ver las tonalidades de la vida, ¿no? Más cotidiana. Entonces, la idea es tornar esa curiosidad hacia nosotros y darnos cuenta que siempre hemos sabido meditar, hemos meditado en muchas cosas en nuestra vida, hemos despertado la curiosidad a muchos aspectos de la existencia y uno de esos aspectos que a veces olvidamos es la curiosidad
devolver esa curiosidad al interior, ¿no? Y ¿qué significa esa curiosidad? La curiosidad que en lugar de decir como, oh, estoy sintiendo un miedo, como tengo que volver a ese lugar de positivo, ese lugar en el que me da energía para esto y para aquello, yo les propongo otro camino, el camino de la curiosidad, el camino de decir como, oh, qué curioso, como la ansiedad, como estábamos hablando, ¿qué es la ansiedad? Cuando salimos del concepto, cuando salimos del concepto y de las experiencias de segunda mano de las que hemos escuchado, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo se siente en nuestro cuerpo? Y lo curioso es que cuando le damos una voz a esas partes de nosotros, esas voces como que se apaciguan. No sé si les ha pasado a ustedes, pero hay momentos en los que uno no necesita decir algo y algo está hirviendo al interior y cuando se dice, se calma. Bueno, esas partes son iguales con nosotros. Esas partes necesitan como tener una voz, solo que no es una voz verbal, digámoslo así, pero es una voz de mírame, de aquí estoy, ¿no? Y la idea es despertar esa curiosidad hacia el interior, que es decir, cómo se presenta la ansiedad y vamos a empezar a mirar a nivel corporal qué es lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con esa ansiedad? ¿Cómo se manifiesta en nuestro cuerpo? ¿Será que es una tensión en nuestro cuello? ¿Es una tensión en nuestro rostro? ¿Es una tensión en las mandíbulas, en la garganta, el pecho? ¿Será caliente? ¿Será frío? ¿Será que nuestros estómagos se tensionan? ¿Qué, qué será lo que quiere decir esa palabra ansiedad? ¿Y qué querrá decir sobre todo nuestra experiencia directa? ¿Qué quiere decir cuando sentimos la ansiedad? ¿Cómo se manifiesta? Yo sé, a veces no es tan fácil como hacerlo cuando estamos con otras personas alrededor, pero en este momento muchos de nosotros estamos en las casas, estamos obligados a estar en el interior por el momento. Y creo que una de esas maneras bonitas como de acogernos sería como tener curiosidad sobre qué es lo que está pasando. Porque tal vez les voy a hablar de esto en otro video, pero me gustaría hablar sobre ese aspecto, sobre no deberíamos tener miedo, ¿no? A esto va esto, la curiosidad de, wow, ahorita tenemos miedo, como en lugar de rechazarlo, en lugar de sumergirse en él como, y ser como ahogado por el miedo, como entre esas dos polaridades, entre los dos extremos, me pregunto si hay un camino de la mitad, si hay un camino que es el camino que les estoy proponiendo, el camino de la curiosidad, de, ok, está ese miedo, como, ¿qué pasa si lo miramos? Porque nuestra mente nos dice que ese miedo nos puede destruir, que nos puede llevar a lugares que no queremos experimentar, pero a veces como simplemente el hecho de decirle como, ok, ¿qué es este miedo? De pronto es un miedo a que las personas que amo estén bien, como que un miedo a de pronto que mi situación como se vea afectada por lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Y eso es legítimo, es tan legítimo como cualquier otra cosa, como una experiencia positiva. Lo que de pronto es diferente la curiosidad es que la curiosidad no implica que eso se va a volver como la brújula de nuestra vida, ¿no? Podemos ver lo que está diciendo como ese miedo y podemos decirle, ok, está bien, entiendo que tengas temor, como que la gente alrededor esté, que tus seres queridos estén de pronto mal o que estén en peligro, pero eso no quiere decir que ese miedo tenga que volverse la manera de reaccionar al mundo. Muchas veces el acogerlo lo que va a despertar es un amor, es un decir, como, pero claro, como también es una expresión del amor. De pronto una expresión del amor distorsionada porque dejamos que el miedo empiece a tomar mucha fuerza, pero lo que quiere decir esa expresión es como, me importas, ¿no? Entonces, con eso los dejo, esta sensación de salir del miedo al miedo y volver una confianza que podríamos llamar radical. Y bueno, en el siguiente video les vamos a hacer una meditación para empezar a tomar confianza en esa práctica que siempre en eso que siempre hemos practicado, la curiosidad y la presencia, ¿no? Que es algo que nos pertenece de manera intrínseca, es lo que somos. Espero que la cuarentena la estén pasando lo mejor que puedan y espero aportarles con estos videos un poco de suavidad, de amor, de volver a ese estado natural, a crear espacio un poco en ustedes y que de pronto, quién sabe, de pronto este espacio de cuarentena se vuelva un espacio fértil para abrir a otras cosas que queríamos hacer, a otras cosas que están más cercanas a nuestro corazón, creatividad, eh,
cambiar algo en nuestras vidas que no estábamos cambiando, como que este momento de cuarentena sea de pronto un momento de renacer. Hace pocos días empezó la primavera y por qué no darle este espacio de cuarentena forzada, de volver al interior y de pronto preguntar qué quieren hacer, qué es eso que está llamando a mi corazón, a mi alma, como lo quieran llamar. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Que estén bien. Chao.